¿Qué tal? Hoy vamos a meternos en una historia fascinante, la de cómo un continente entero, que estaba unido bajo un solo imperio, de repente se rompió, y de ahí nacieron las naciones que hoy vemos en el mapa. Es una historia de batallas, claro, de ideas nuevas, pero también, y esto es clave, de una colaboración que lo cambió todo. Y esa es la gran pregunta que nos vamos a hacer. ¿Cómo fue que pasó esto? ¿Cómo se dio esta fractura tan monumental? La respuesta, y aquí va un adelanto, no está en una sola persona, en un solo héroe, no. Está en toda una red de eventos y de símbolos muy potentes, como por ejemplo, un abrazo. Un abrazo que selló el destino de un país entero y unió a dos de los líderes más grandes de toda esta historia. Bueno, para empezar a desenredar esto, arranquemos por ahí, por los símbolos. Porque no eran gestos y ya, para nada. Eran la prueba, la manifestación de que esta lucha estaba conectada a lo largo de todo el continente. Momentos clave, momentos cumbre en los que líderes de regiones superlejanas se encontraron para decir, vamos juntos en esto. A ver, estos dos momentos son importantísimos. El famoso abrazo de Maipú, eso fue mucho más que celebrar que habían ganado una batalla. Fue el sello de una alianza estratégica. Y el encuentro en Guayaquil, que todavía hoy tiene un halo de misterio, fue el punto exacto donde chocaron, donde se unieron las dos grandes campañas libertadoras. O sea, no fueron hechos aislados, ¿se entiende? Fueron la culminación de un esfuerzo gigantesco que se venía dando a lo largo de miles y miles de kilómetros. Ok, ahora sí, vamos al fondo de la cuestión. El por qué. Para que un continente entero se levante en armas, no alcanza con una sola cosa, ¿verdad? No, lo que pasó fue como una tormenta perfecta. Una acumulación de tensiones por todos lados, políticas, económicas, de ideas, que al final simplemente estallaron. Y acá hay un concepto clave para entender todo esto. Se llama multicausalidad. Suena un poco técnico, pero es simple. Significa que los grandes eventos de la historia, como este, nunca, pero nunca, pasan por una sola razón. Siempre son muchas cosas interactuando. Y entender esto es fundamental para no caer en la simplificación de una historia que es súper rica y compleja. En medio de todo esto, la sociedad se partió en dos, literalmente. Por un lado estaban los realistas, los que eran leales al rey de España y querían que todo siguiera como estaba, defendiendo 300 años de orden colonial. Y del otro lado, los patriotas. Ellos estaban llenos de ideas nuevas, de libertad, de gobierno propio, y su objetivo era crear repúblicas totalmente nuevas e independientes. Y es que, como lo resume muy bien la historiadora Alicia Hernández en esta cita, lo de la invasión de Napoleón a España, eso fue solo la chispa que encendió el fuego. El terreno ya estaba, digamos, súper fértil. Había una combinación de factores que venían cocinándose a fuego lento desde hacía mucho tiempo. A ver, si quisiéramos agrupar esas causas, podríamos hablar de tres grandes motores. El primero, la presión económica. Era asfixiante. La corona española no paraba de subir los impuestos para pagar sus propias guerras en Europa. Segundo, llegaron ideas nuevas, ideas revolucionarias. Las de la Ilustración, lo que había pasado en Estados Unidos, en Francia, ideas que hablaban de libertad, de derechos. Y tercero, y esto es muy importante, empezó a haber un debate público. En los cafés, en los periódicos, la gente discutía estas ideas, y así se fue creando una identidad propia, una conciencia de ser americanos, que ya no se sentía española. Entonces, con todo este descontento ya hirviendo, la lucha pasó de las ideas a la acción. Y se materializó en dos campañas militares impresionantes. Imaginen como una pinza gigante que avanzó por todo el continente para, poco a poco, ir desmantelando el poder español. Por el norte venía la campaña de Simón Bolívar, avanzando desde el Caribe hacia la cordillera de los Andes. Y al mismo tiempo, por el sur, José de San Martín estaba liderando una campaña que fue una verdadera proeza: cruzar los Andes a caballo, una hazaña militar increíble para la época, para liberar Chile y después seguir por mar hasta Perú. Eran dos frentes, dos estrategias distintas, pero apuntando a lo mismo: la libertad del continente. Si vemos esta línea de tiempo, queda clarísimo. Esto fue un efecto dominó total. Lo que empezó por allá en 1810 con las primeras juntas de gobierno se convirtió en una verdadera cascada. Una declaración de independencia tras otra a lo largo de 15 años, hasta llegar a las batallas finales, que ahora sí sellaron para siempre el destino de América. Bien, ¿y cuál fue el resultado final de toda esta lucha? Pues nada más y nada menos que un mapa completamente nuevo. El gigantesco imperio español en América simple y sencillamente se disolvió, y en su lugar apareció un mosaico de países nuevos.
Y el número es impresionante. Más de 11 nuevas repúblicas. Pensemos un momento en eso. No es que cambió un gobierno, no. Se fragmentó un imperio que ocupaba casi todo un continente. Nació un orden completamente nuevo. Un cambio geopolítico a escala mundial, sin exagerar. Acá se ve perfecto el antes y el después. Los viejos virreinatos españoles como el de Nueva España o el del Río de la Plata no es que se borraron del mapa. Más bien, se convirtieron en el molde, en la base de las nuevas naciones. Del virreinato de Nueva España salieron México y los países de Centroamérica. De Nueva Granada, la famosa Gran Colombia. Eso sí, estas nuevas fronteras no fueron para nada pacíficas. De hecho, serían motivo de conflictos durante décadas. Ya llegando al final de este recorrido, es importante quedarnos con la idea central. La independencia no fue una línea recta, un evento simple con un principio y un fin claros. Fue más bien una trama súper compleja, enredada, llena de factores, de personas y de procesos que se cruzaban. Y esa es la gran conclusión. Tenemos que alejarnos de la idea fácil de que hubo una sola causa, un solo detonante, o de que la historia la hicieron 2 o 3 grandes hombres. No, la independencia de Hispanoamérica fue el resultado de una mezcla complejísima de presiones económicas, de ideas que estaban en el aire, y sobre todo de la voluntad de miles y miles de personas a lo largo y ancho de un continente entero. Y con esto cerramos, pero dejando una pregunta abierta. Si vemos la historia así, como una red de causas y efectos, ¿cómo impactan esas decisiones, esas luchas de hace 200 años en las sociedades, en las fronteras y en los desafíos que tiene la región hoy en día? Porque esa trama, sin ninguna duda, todavía se sigue tejiendo.